Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Se ha cumplido un año de que entró en labores la Asamblea Nacional, exactamente el 14 de mayo. Este primer año arroja resultados y para el efecto hemos invitado al doctor Andrés Martínez, abogado cuencano, catedrático universitario, tanto en la Universidad de Cuenca como de la San Francisco de Quito, en donde es director del instituto correspondiente en Derecho, analista político. Doctor, bienvenido. Siempre hay que mirar las cosas desde el punto de vista de lograr encontrar lo positivo, lo negativo, y luego de eso, en el resultado, poder calificar las cosas y más o menos poderle decir a la gente por dónde deberían de tomar el camino según nuestro parecer, como abogados que somos y conocedores de la materia legislativa. Así es, doctor. Yo creo que se puede ver, si usted quiere, siguiendo la misma línea del vaso, medio vacío o medio lleno. Si lo queremos ver medio lleno, podremos decir que la Asamblea Nacional del Ecuador este último año ha tenido una alta producción legislativa. Sí, es decir, si recordamos, dentro de las atribuciones más importantes que tiene el legislativo son dos: legislar y fiscalizar. En materia de legislación ha sido bastante productiva, sobre todo siguiendo, como bien conocen, no tanto iniciativas propias, sino sirviendo un poco como hacedor y como cumplidor, sobre todo de aquellos mandatos y, por supuesto, de aquellas directrices que el presidente de la República ha enviado, en este caso a su movimiento político ADN en la Asamblea, que obviamente ha estado liderando sobre todo negociaciones, aprobaciones, etcétera. Y si queremos ver el vaso medio vacío, podemos decir que ha habido ahí como un hueco todavía que nos deja algo que desear, sobre todo en materia de fiscalización, donde efectivamente han habido algunos procesos, han habido algunos escándalos por parte de algunos funcionarios del sector público y yo creo que el más representativo, donde sí se dio un tema de fiscalización, pero si usted quiere a la larga, sobre todo por parte de una presión popular, ciudadana y por supuesto por parte de la prensa independiente, fue el caso del presidente del Consejo de la Judicatura. Pero en el resto de casos, sobre todo en el nivel interno, legislativo y por supuesto también de otros organismos de control, ha sido más bien un poquito laxa. En este sentido, concuerdo con usted, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. En cuanto al vaso medio lleno, esto es la labor legislativa de la Asamblea. Yo pienso que siempre una asamblea, siempre un congreso, o llámeselo como se lo quiera llamar, siempre debe responder en parte o en gran parte a las directivas del gobierno central, del Ejecutivo, porque ambos forman parte de un sistema de gobierno que debe de tener como fin último al pueblo, al elector, al que le tienen que brindar lo que necesita en leyes, en acciones ejecutivas. En cuanto a las leyes aprobadas, bien sea provenientes del Ejecutivo o por iniciativa propia, que ya vamos a ver que realmente hay muy pocas, ¿usted qué considera? ¿Cómo podríamos calificar a esas leyes aprobadas? ¿Se las estudió? ¿Se las trató? ¿Hubo la discusión legislativa? ¿Qué faltó o qué sobró? Yo creo que ahí es un aspecto fundamental, sobre todo también comprender, y decíamos al inicio de la entrevista, que una de las ideas que tiene precisamente la división de las funciones es generar un balance, lo que en Estados Unidos se conoce como el famoso check and balance, los pesos y contrapesos, donde el uno obviamente efectivamente recibe la parte de gobierno, de administración, y otro se encarga por su parte de generar la normativa y por supuesto los temas de fiscalización. Si bien es cierto, sí, si bien es cierto, el presidente de la República en un sistema presidencialista como en el nuestro necesita el apoyo y sobre todo la creación, si usted quiere, del ecosistema jurídico necesario para poner en práctica su plan de gobierno, que eso es lo que ha hecho el presidente Noboa, enviar unos paquetes de ley importante, porque dice la forma a través de la cual, entre comillas, voy a combatir la inseguridad, voy a reactivar el tema productivo, voy a hacer una recuperación económica, es teniendo estas líneas. Por ejemplo, solamente por poner algunos ejemplos, los temas de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el tema de la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional, etcétera. Pero el problema que se generó aquí y que es parte de la pregunta es
realmente fueron correctamente socializadas, es decir, hubo la suficiente participación de la ciudadanía y más bien vemos que los procesos fueron bastante expeditos. Recordemos que en muchos de los casos que acabo de plantear y muchos otros que ha utilizado la Asamblea Nacional, ha utilizado un mecanismo express que se encuentra precisamente dentro de la norma constitucional, que es el caso de la aprobación de leyes en materia económica urgente. Utilizando para eso, como bien conocemos, una de las salvedades que tiene el mismo cuerpo jurídico, que dice que yo puedo enviar más de un proyecto de ley económica urgente si nos encontramos, obviamente en este caso, ¿cuándo? En temas de estado de excepción. Y hemos pasado gran cantidad de tiempo en esa situación. Y yo quiero agregar un elemento a la discusión que todavía no lo hemos dicho, porque parece que estamos viendo simplemente a dos actores. Estamos viendo al Ejecutivo y estamos viendo a la Asamblea. Pero ha habido un tercero, y un tercero que ha entrado en disputa tanto con el Ejecutivo y por supuesto también con el Legislativo, que es la Corte Constitucional. Y digo esto sobre todo porque uno de los temas, si podremos hablar utilizando una jerga de reveses constitucionales, fue la declaratoria de inconstitucionalidad que se dio sobre todo en dos cuerpos normativos, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, lo cual, si usted quiere, dentro del balance del año, es un tema que llama la atención. En esta situación, precisamente, ya que usted ha traído a colación a la Corte Constitucional, yo pienso como abogado que soy, no soy constitucionalista, pero soy abogado y eso nos da, especialmente con los años de ejercicio, cierta capacidad de observación. ¿No cree usted que si es que se hubiese dado la discusión necesaria, por un lado, y se hubiese escuchado a diferentes sectores políticos y legislativos, quizás se hubiese podido evitar esa acción de la Corte Constitucional al haber tratado las leyes dentro del ámbito constitucional, dentro de los límites constitucionales que se imponen? Yo creo, doctor, que estoy de acuerdo sobre todo en que faltó ese diálogo, pero también creo que faltó algo que posteriormente, y ahí hay que hacer una aclaración, considero que el presidente de la República ha hecho un cambio significativo en ese sentido, es el hecho de que también faltó mucha técnica legislativa. Usted me dirá que fue acaso un formalismo. Sí, fueron muchos formalismos, sobre todo desde una perspectiva, por ejemplo, entre ellas, sí que una ley no puede contener de manera concreta, sí referirse a varios temas y sobre todo estar en distintas materias. Esa es una situación directa de técnica legislativa, no es un asunto de fondo, sino es un tema de forma. Y esa situación creo yo que vino parte de un legislativo joven. No necesariamente el hecho de que sea joven automáticamente quiere decir inexperto, pero creo que con la llegada, por ejemplo, del ex juez constitucional a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, esto se ha consolidado mucho más. Vea usted que, si bien es cierto, ha pasado un año, parece que ha pasado mucho tiempo más, pero a diferencia de lo que pasó en los primeros cuerpos normativos, los segundos cuerpos normativos, si bien es cierto, han sido polémicos, pero no han recibido tantas críticas desde la perspectiva de cómo fueron aprobados y sobre todo qué contenido tenían. Yo creo que, y un poco el colofón sería, a veces por querer hacer las cosas muy rápido, sí, podemos pecar de ciertas situaciones y sobre todo si nosotros seguimos al abogado J.J. Couture, que para nosotros los abogados leemos siempre el famoso decálogo del abogado. En el decálogo del abogado nos dice una situación bastante particular precisamente en atención al tiempo y nos dice que hay que tener paciencia porque el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Y si nosotros hacemos las cosas sin la colaboración de la estructura formal desde la perspectiva de la aplicación de la norma, evidentemente va a ser bastante sencillo que en una Corte Constitucional se puedan caer las cosas. Es evidente que las leyes no solamente tienen que tener el fondo, sino la forma. El rato en que no se observan las formas, estamos inobservando parte de la ley. Y al inobservar parte de la ley, es evidente que el rompimiento de esta se está dando. Yo sostengo, pienso y corríjame usted, doctor, cambio de planes en un instante, que la ley tiene que ser observada en forma y fondo. No sé cuál de los dos hay que analizar primero, si la forma o el fondo,
pero al final del día están de la mano. En el Ecuador se ha dado mucho por no observar las formas y bajo el pretexto de observar el fondo, muchas veces no se lo observa tampoco. Pero bueno, esos son reflexiones para algún artículo o alguna conclusión final. Dentro de lo que ha hecho la Asamblea y de lo que anunció la Asamblea al inicio de esta, ¿usted considera de que hay algún punto o algún proyecto o alguna proyección que hubiese presentado Niels Olsen o los asambleístas en su inicio que no se haya cumplido y que sea de vital importancia? Bueno, yo creo que hay algunos temas importantes que estuvieron dentro de agenda legislativa que sí se han hecho. Por ejemplo, desde la perspectiva, creo que administrativa, nos guste o no, creo que hay un manejo más profesional por parte de la Asamblea, de las comisiones y sobre todo también un respeto institucional que mucha falta nos hace, sobre todo en general a los ecuatorianos, para creer nuevamente en las instituciones. ¿Qué hace falta? Yo creo que sí hace falta, por ejemplo, pronunciarse respecto de algunos cuerpos normativos que, ojo, desde el año 2008 están esperando ser debatidos y que causan muchos problemas, tanto a nivel de la sociedad y por supuesto también a nivel productivo, de la explotación de los recursos naturales. Permítame simplemente referirme a un par de ellos. El primero, sí, sería, por ejemplo, el tema de que se pueda por fin, sí, después de tantos años, tener una real, después de 18 años, una real ley orgánica de consulta previa, libre e informada. Usted me dirá, pero ¿para qué vamos a necesitar eso? Porque por un lado, sí, nos guste o no, somos un país que es plurinacional e es intercultural. Y la consulta previa está dentro de los derechos colectivos. Ese derecho no ha sido regulado desde el año 2008 hasta la fecha, y lo que está ocurriendo que cuando se va a realizar proyectos de explotación de recursos naturales, véase minería, petróleo, etcétera, los problemas que se presentan es que al existir falta normativa, sí, hay gran cantidad de oposición vía judicial y utilizando mecanismos, en este caso, de garantías jurisdiccionales, y se paran los procesos. ¿Qué se podría hacer? Precisamente una solución sería tener un cuerpo normativo que cumpla los estándares internacionales, que cumpla las decisiones de lo tanto que se ha judicializado a nivel de la justicia constitucional este tema y tener por fin una ley. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no tenemos una ley? No tenemos una ley porque hay muchos actores por detrás que de pronto no quieren que exista la misma. Por otro lado, siendo en la misma línea, sí, imagínese usted que desde el año 2021 no tenemos ley orgánica de recursos hídricos, ley del agua. Si bien es cierto, fue declarada inconstitucional por la Corte, dijo, seguirá vigente hasta que se apruebe una nueva. Y hasta la fecha no tenemos una nueva ley. Son asuntos que, solamente por poner un par de ejemplos, son temas de, si usted quiere, de esa mochila pesada que carga la Asamblea Nacional y que debería, por supuesto, ponerse a discutir. Y claro, si nos preguntamos por qué no lo discuten, porque son temas muy polémicos. Y son temas muy polémicos que podrían encender, obviamente, la realidad nacional. Temas polémicos que se quedaron en la mochila de la Asamblea, como usted dice, y sobre el tema del agua usted conoce muy bien, ya que su último libro es precisamente Manual del Derecho de Aguas. Entonces me imagino que ese tema usted lo conoce sumamente bien y tiene las justificaciones para afirmar lo que ha afirmado. Pero también pensemos en que se le quedan otros temas a la Asamblea. Por ejemplo, los análisis de reforma constitucional, que aunque el proceso de reforma, el proceso de cambio de una serie de cuestiones es un proceso muy lento, a través de un año, año y medio, etcétera, pero que ya debería empezar. Otro tema que se le queda a la Asamblea es las reformas a la ley legislativa, en donde a través de ella se puede poner los límites que mucha gente habla de que debe de tener la Corte Constitucional. No límites quitándoles derechos ni quitándoles obligaciones, sino los límites a un organismo que fue creado sin límites, y eso no está bien. En cuanto a la acción del Ejecutivo al haber utilizado a la Asamblea para la emisión de unas cuantas leyes, ¿usted cree que fue positivo? ¿Cuál cree usted que debió haber sido totalmente el funcionamiento de la Asamblea en ese sentido?
Yo creo que la respuesta inicial es positiva. Sí, necesita, porque para poder gobernar necesita precisamente la aprobación de un marco jurídico que de una u otra manera le permita, por ejemplo, ir en contra de la inseguridad, permitir el fortalecimiento productivo y obviamente hacer una recuperación económica. ¿Qué ha faltado? Yo creo que lo que ha faltado al presidente de la República respecto del legislativo es una buena articulación. Y esa articulación, ¿cómo se consigue? Se consigue con buen ministro de gobierno, que permita no solamente generar un puente de diálogo directo, que evidentemente ya existe con los asambleístas de gobierno, sino precisamente también con los otros grupos. Y sobre todo aquí creo que nos hace falta a nivel nacional, permítame decir, un poco más de madurez democrática, en el sentido de que no necesariamente está mal que un partido político cambie su votación, por ejemplo, y que no signifique esto un camisetazo, por eso digo, nos falta madurez democrática, si el proyecto de ley es buena. Si el proyecto de ley es bueno o la resolución es buena, ¿por qué no van a apoyar? Aquí simplemente hay una oposición por oponerse, y yo creo que la discusión tiene que ser mucho más profunda. Y esa discusión, creo que de una u otra manera, pese a que ha existido escándalos, es evidente que ha existido escándalos, tanto de falta de formación de algunos asambleístas, de pronto también respecto de algunos insultos, pero en determinadas sesiones el nivel de diálogo y discusión, que precisamente hace eso, parlamentario, hablan, ¿sí? Tiene que ser un nivel de debate mucho más alto, donde más bien se lleguen a gran cantidad de acuerdos, que en lugar oponerse simplemente por oponerse. Y creo que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, algunos movimientos y partidos políticos reman hacia el mismo punto. De pronto es totalmente distinto a la vía que buscan, pero el punto yo creo que es la satisfacción, obviamente, de los intereses de los ciudadanos, garantizar el bienestar a los mismos. Y claro, debemos ver si estos mecanismos se pueden acoplar o no, y sobre todo buscar acuerdos. Qué difícil se nos hace generar acuerdos en este país. Para terminar, doctor, en materia de fiscalización, usted señaló de que no había habido la acción apropiada. ¿Usted podría indicar qué puntos hubiesen sido deseables que la Asamblea los toque dentro de la fiscalización? Si vemos rápidamente en materia de fiscalización, hay cifras que da el Observatorio Legislativo. Sí, existieron durante este año 7 pedidos de juicio político, y de esos 7, 5 fueron archivados. Entonces, la pregunta del millón es, ¿solamente por tener más es que sea más eficiente? No, no estoy diciendo eso, pero sí llama la atención que si hubieron 7 y 5 fueron archivados, de pronto esa celeridad en el tema del archivo hace que a veces la mujer del César no solamente tiene que ser, sino tiene que parecer. Y aquí creo que vale la pena más bien discutir, llegar hasta las últimas instancias y precisamente generar transparencia. Sobre todo que el elector, el ciudadano, vuelva a confiar en el rol de la Asamblea como fiscalizador. Si consigue esto, sí, por supuesto, los niveles cada vez de confianza se elevarán. Si observamos el reporte del último Latino Barómetro del año 2025, una de las instituciones que menos confianza despierta en los ciudadanos, adivinemos cuál es: la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Por los escándalos y sobre todo porque no creemos en este tipo de situaciones. Yo creo que de manera puntual sí hubiese valido también de manera concreta que casos que, si bien es cierto, están siendo seguidos también en la justicia regular, por ejemplo en los temas vinculados a contratos eléctricos, etcétera, bien podía haberse continuado también, porque una cosa totalmente distinta es la responsabilidad política. Y en esa responsabilidad política, que creo que busca precisamente la Asamblea Nacional a través de los procesos de juicio político o impeachment, hacen que precisamente sean los asambleístas, que no son otra cosa que representantes de los ciudadanos escogidos en las urnas, quienes se pregunten si realmente gozan o no de la confianza. Y esa confianza creo que todavía no ha sido recuperada por parte de esta institución en el último año. Definitivamente usted ha señalado el punto crítico medular. No hay la confianza por parte del ciudadano de lo que es la Asamblea. Y esto es el resultado de errores, de inmadurez, de madurez política, de definición política, tanto de la oposición cuanto de los partidos de gobierno. Esperemos pues de que el próximo año, cuando hagamos un nuevo análisis, no nos encontremos con que siguen los mismos errores.
falta de madurez, falta de revisión real de lo que es la acción política, de lo que es la acción administrativa y del ejercicio pleno de las facultades que la ley le da a la Asamblea, no solo legislar, sino también fiscalizar. ¿Alguna observación al respecto, doctor? Agradecerle siempre a usted, a la estación, por supuesto, y a la ciudadanía, y sobre todo creo que generar ese debate, porque a veces nos desconectamos como ciudadanos y vemos las cosas como si pasaran, abro comillas, como los toros de lejos, cuando al contrario, los ciudadanos debemos ser partícipes y activos de la toma de decisiones y sobre todo de las decisiones en la cosa pública, y precisamente la Asamblea, el tema del Ejecutivo, lo que ocurre también a nivel de los gobiernos subnacionales, nos compete a todos. Aunque hubiese motivos o al menos propaganda que lleve a tener miedo, hay que romperlo ese miedo y poder empujar las cosas hacia adelante. Solo así el Ecuador podrá salir. Así es, yo creo que esa es una situación en la cual todos tenemos un compromiso bajo una figura que creo que la mayor parte creemos en lo que es un Estado de Derecho y en una democracia. Doctor Andrés Martínez Moscoso, abogado cuencano, catedrático universitario, conocedor de la política, analista político. Gracias, doctor, por habernos aceptado la invitación. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Estuvo con ustedes Alberto Franco. Estos son Cascabel Entrevistas, en donde tratamos de llevarle la opinión, la entrevista desde diferentes sectores de la sociedad para que ustedes puedan formarse un criterio equilibrado, real, sin aristas, que nos lleve realmente a tratar de sobreponernos a los escollos de diferente índole. Gracias, un muy buen día.